buenos días, estimadas amigos y amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa redonda que forma parte de las celebraciones por los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos como siempre a nuestras convocatorias que han sido diseñadas pensando en ustedes y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias. En esta ocasión hablaremos sobre la evaluación de programas en el sistema de educación superior. Un tema sin lugar a dudas interesante. En este momento contamos con la participación de cerca de 500 asistentes, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso del Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de Amigos por la Educación, la Universidad Anáhuac, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, la Benemérita Escuela Normal Ávila Camacho, la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí y del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mongarro, la Benemérita y Centenaria Escuela Oficial de Guanajuato, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Actualización del Magisterio, el Centro de Estudios Superiores del Noreste de la Universidad de Guadalajara, las escuelas normales, entre otras, por mencionar algunas solamente, de Nezahualcóyotl, de Amecameca, de la Universidad La Salle también, del Centro de Actualización Docente del Magisterio, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma de Baja California. También contamos con la participación de la Universidad Iberoamericana. También contamos con participación de nuestros amigos en Bolivia, en España, reciban todos un saludo, de Perú, en Colombia, en Estados Unidos de América. Reciban todos un saludo muy cordial y un fuerte abrazo desde esta Ciudad de México. Así también nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Bien, la sesión de hoy durará aproximadamente 80 minutos, de los cuales la primera parte, aproximadamente 45, serán destinados a la participación de nuestros invitados en una mesa redonda que contará de 3 rondas. El tiempo restante se empleará para poder resolver las preguntas, las dudas y comentarios que ustedes nos hagan llegar a través de la plataforma que esta herramienta nos proporciona. Estaremos atentos al chat y a la sección de preguntas y respuestas. Bien, pues para continuar adelante con esta mesa redonda, le cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestros invitados del día de hoy. Adelante, Miguel Ángel, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, a quienes saludamos en especial, a nuestros panelistas invitados de esta mañana, la doctora Karina Cruz Pallares, el maestro Jorge Luis García Sánchez, el doctor Pedro Flores Vázquez, el maestro Ricardo Chávez López. Gracias por su asistencia y respuesta a esta invitación que hicimos en su momento. Igualmente, pues la presencia de todos los que están presentes en este webinar y el número y la diversidad de los participantes en esta mañana nos refleja el interés por conocer sobre el estado del arte en cuanto a la formación de nuestros docentes, que van a ser a la vez los formadores de nuestros futuros ciudadanos y quienes seguirán construyendo nuestra patria. Una labor, pues, por demás encomiable, importante, de este sector de profesionales, ¿no? Que en los CIES hemos hecho pues un subcomité especial para la formación, para la evaluación y acreditación de programas e instituciones
de educación superior pertenecientes a esta formación docente. Y me es muy grato también anunciarles que nuestras estadísticas en cuanto a la acreditación institucional de estas escuelas normales y de formación docente es muy importante, inclusive que superan a otros subsistemas todavía existentes y que según la Ley pues, General de Educación Superior se van a consolidar en 3 grandes subsistemas, ¿no? Pero la parte de los normales de las escuelas que menciono han logrado, a pesar de las restricciones que tienen presupuestales, han logrado avanzar mucho en estos temas de calidad. Enhorabuena y bienvenidos esta mañana a todos. Quisiera dar a conocer a ustedes la hoja de vida profesional de cada uno de nuestros personas que hoy nos darán la conferencia. Y voy a ser muy rápido en esto. Son 4 personas muy importantes, expertos en lo que vamos a platicar. Es una mesa redonda, abierta, plural, con amplio sentido de democratización de los pensamientos y de las ideas, y por eso, sin ninguna restricción, está abierta esta mesa. En primer lugar, saludo a la doctora Karina Cruz Pallares, a la cual presento. La doctora Karina cuenta con licenciaturas en educación primaria, en educación media en matemáticas, y asimismo es máster en desarrollo educativo y doctora en educación. Pues una formación muy sólida, muy amplia. Felicidades. Pues su trayectoria profesional, que ha sido profesora y directora de la educación primaria, asesora técnica pedagógica en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Nacional, de la Escuela Normal Superior José Medrano, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores, CENTE. Actualmente es profesora e investigadora en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, integrante del comité y del subcomité de Artes, Educación y Humanidades de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Muchas gracias, doctora. Nos enaltece su participación en estos comités. Asimismo, es integrante de la Red Internacional Action Research Network of the Americas y es presidente para Hispanoamérica. En fin, pues un récord impresionante de la doctora Karina, que hoy está presente en nuestra mesa. Saludo y presento a ustedes al maestro José Luis García Sánchez. Es licenciado en Educación Física por el Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo y cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias de la Educación y otra en Docencia de Educación Física por el Centro de Posgrado del BINE. Cuenta con especialidades de los niveles 3, 4 y 5 del sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. Es diplomado en docencia de la educación física y neuromotricidad. Ha sido docente de educación física en educación básica, catedrático de la licenciatura en educación física del Benemérito Instituto Normal del Estado Juan Crisóstomo Bonilla, coordinador de múltiples programas y actualmente es director general del instituto ya mencionado, General Juan Crisóstomo Bonilla, desde 2018 a la fecha. Bienvenido, maestro José Luis García Sánchez, y muchas gracias. Saludo y presento al doctor Pedro Flores Vázquez. El doctor Pedro Flores Vázquez es profesor de educación primaria, licenciado en Lengua y Literatura Españolas, maestro en Ciencias Hispánicas en la Escuela por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila y doctorado honoris causa por la Universidad Santander, Campus Saltillo, Coahuila.
Inició su trabajo como maestro de grupo en la escuela anexa a la normal, en la Escuela Secundaria Federal número 3. Continuó como catedrático en la Escuela Normal de Coahuila. Ha formado parte del Comité Ejecutivo 38 Decente. Fue su director académico del curso mixto de la Escuela Normal Superior. Se desempeñó en diferentes cargos y recibió por parte del Comité Ejecutivo de la sección 38 el reconocimiento, nuestro orgullo, nuestro ejemplo. Actualmente es director de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, cargo que hasta la fecha desempeña y que recientemente ha tenido también esta escuela un reconocimiento de los CIES de acreditación. Felicidades, enhorabuena, doctor Pedro Flores Vázquez. Un abrazo desde aquí, desde los CIES. También presento a ustedes, y es gusto saludar, al maestro Ricardo Chávez López. El maestro Ricardo Chávez López es educador, licenciado en Educación Física y Sociología, y cuenta también con estudios de posgrados en enseñanza superior. Su experiencia académica refiere a la docencia en educación física en planteles públicos, en las escuelas de natación de la Ciudad de México, y asimismo ha ejercido la docencia en la Escuela de Superior Física, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en la Pedagógica Nacional, Escuelas Normales, Ciudad de México, y en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ha sido responsable del proyecto de evaluación de las escuelas normales de la Ciudad de México, bajo metodología de los CIES. Es nuestro paracadémico también. Muchas gracias, maestro Ricardo Chávez, por esta participación que enriquece la experiencia de nosotros en la evaluación externa hacia la normal. Ha realizado diversas investigaciones en torno a la formación en la educación física. Asimismo, es autor de libros, entre los cuales se encuentran La reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, su impacto en la educación normal en México. Trabajó de año sabático en la de GENAM, y tiene una propuesta para una vida saludable que se llama Una mirada desde la educación física, que está próximamente listo en publicarse y seguramente va a ser un éxito y de gran contribución para la salud de nuestros jóvenes, de todos nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando de pandemia. Pues muchas gracias a todos ustedes. Hay gran expectativa sobre esta mesa redonda. Se está grabando para tenerlo ya como una presentación permanente en YouTube para quienes no alcanzaron a estar esta mañana, pero ahí tendrán el acceso en cualquier momento. Y seguro que va a aportar elementos valiosísimos para el entendimiento, comprensión y solución de problemas que se presentan pues en este tipo de educación, en este tipo educativo, en esta especialidad tan importante para la escuela mexicana, para nuestro país, ¿no? Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a todos, y pues los dejo con David nuevamente para que continúe con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues sin más información de entrada, gracias nuevamente a todos los participantes a esta transmisión, gracias a los panelistas, y vamos a iniciar la primera ronda de preguntas. Con la primera, la pregunta es, ¿cuál es la problemática principal de la educación normalista en México? Karina, ¿nos podrías ayudar por favor a responder esta pregunta? Claro, con gusto. Nada más para que me confirmen, por favor, cuando ya se vea. Está en pantalla. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Yo voy a hablar precisamente de la problemática de la educación normalista para una evaluación, que es lo que sobre la mesa que estamos versando. Y hay diferentes perspectivas para hablar de esto. Voy a hablar desde la perspectiva que me da el ser integrante del comité y del subcomité a más de 4 años ya,
con una evaluación de más de 200 programas donde he tenido la fortuna de participar, y en cada una de las sesiones entre el 60 y el 82% de los programas evaluados son de escuelas normales. También con la visión que me permite el ser evaluadora y coordinadora de pares desde el año 2015. Y en este sentido, inicio, uno de los principales problemas que tenemos en las escuelas normales se presenta en la categoría 1 de la evaluación, porque en su mayoría es una ausencia la que manifiestan las instituciones en este sentido. Las escuelas normales, pocas son las que se manejan con un plan de desarrollo institucional, y esto implica que se carezca de una forma explícita de la misión, de la visión, de los valores, de los propósitos, etcétera, de los elementos que tenemos en una planeación estratégica con una visión y una pertinencia sobre hacia dónde vamos. También otro de los elementos que encontramos débiles en estas evaluaciones es que no cuentan con estudios de factibilidad. Al ser una profesión de Estado y al tener una alta demanda en cada uno de los programas, se asume que se debe seguir ofertando. Sin embargo, para entrar a una evaluación de este tipo, con una evaluación con una instancia como lo es los CIES, es un requerimiento de calidad. Otra de las problemáticas comunes es en la categoría 2. También en la primera categoría, que es categoría básica. Quienes estamos familiarizados un poco con el proceso de evaluación, vemos que hay categorías de distinto grado, digamos. En la segunda categoría, que es la norma general de aplicación, el desconocimiento o el conocimiento tangencial de un marco normativo. Se cuenta con los registros, se cuenta con los elementos necesarios, dado que son otorgados, digamos, desde la DGESUM. Sin embargo, el conocimiento de la comunidad sobre esta normativa no necesariamente es profundo. Y además, la sistematización es uno de los puntos en los que se debe ahondar. También el contar con las evidencias de desarrollo y el que sea del dominio de la comunidad. Otra de las situaciones que se encuentran comunes en la evaluación de las escuelas normales tiene que ver con el modelo educativo y el plan de estudios. De hecho, si se pregunta cuál es el modelo educativo con el que operan las normales, hay una diversidad de respuestas. Y además, generalmente se opera con el modelo de la DGESUM. Y nuevamente aquí la situación de problema es el dominio, el conocimiento de este o el dominio del modelo. Si bien es cierto, muchas veces hay un modelo institucional cuando se entra a evaluación, por eso tengo aquí subrayado, cuando se entra a evaluación es un programa. Entonces, eso es uno de los elementos en los que nos hace falta profundizar. En la categoría 6, que tiene muchos elementos cada categoría, pero aquí particularmente estoy hablando de la trayectoria escolar, que sea un registro sistematizado, pero además no es suficiente contar con el registro. Este debe ser de libre acceso, de utilidad para la comunidad. En algunas instituciones se está trabajando en lograrlo, en algunas ya se tiene, pero generalmente es del conocimiento de las instancias reguladoras, de los equipos directivos de las escuelas. Entonces, este conocimiento que se genera y que es muy valioso, no se puede utilizar por los maestros o por los estudiantes para poder tener una retroalimentación. También, en esta misma categoría, el tránsito por el programa es una problemática común, específicamente en las tutorías, que la metodología de los CIES indica que es una tutoría de carácter académico, y muchas veces en las instituciones, en las escuelas normales, se ofrece más una tutoría de carácter emocional. Entonces, que si bien es cierto, es muy necesaria al momento de evaluar, no hay un acompañamiento de aquel estudiante que se detecta desde los primeros semestres que tiene una debilidad en cierto curso, en cierta línea del conocimiento, y entonces aquí es muy importante contar con las evidencias. Si hacemos un poco memoria en diferentes elementos o en las películas de Estados Unidos, hay un tutor que se asigna a los universitarios desde que ingresan a la carrera. Y esto también nos permite diferentes elementos. También, creo que ya me estoy excediendo en el tiempo. Hay otras 3 categorías que tenemos aquí, que sobre todo es el contar con un seguimiento de egresados.
nos está faltando mucho a nivel nacional, ver las oportunidades de área y de mejora. Los resultados del programa, generalmente las instituciones solamente cuentan con los datos que arroja el ingreso al sistema educativo. Hasta aquí detengo mi participación. Gracias. Gracias, Karina. Jorge, por favor, ¿nos podrías ayudar a compartir tu posición al respecto? Con todo gusto. Agradecer, bueno, la oportunidad de intercambiar algunas ideas, parte de lo que hemos vivido dentro del sistema de educación normal. Decirles a ustedes que, con un punto de vista un poco más general, nosotros consideramos que algunas de las principales problemáticas que presenta la educación normalista en México son las siguientes. Por un lado, el abandono histórico de las escuelas normales. Existen honrosas excepciones en algunos estados. Contadas son las escuelas normales que no tienen que preocuparse por el pago de luz, el agua, su mobiliario, la pintura e impermeabilización. Desgraciadamente, como lo decíamos, son las menos. En términos generales, las escuelas normales a lo largo de todo el territorio nacional se encuentran en desventaja al compararlas con otras instituciones de educación superior. Solo por citar un ejemplo, hace unos años, durante una charla, salió a colación el tema de una universidad tecnológica. Mi respeto y cariño para todas las universidades tecnológicas. La parte interesante de este tema es que en ese entonces, esa universidad tecnológica iba a recibir un recurso complementario de 25 millones de pesos. Y lo digo bien, complementario, no su recurso anual. Ese era solo un complemento. Esa cantidad complementaria superó en ese año el monto destinado a las 11 escuelas normales de la entidad vía PEFEN. Y una segunda problemática tiene que ver con ser percibidos como los únicos responsables de la crisis en la educación, cuando el origen de esta es multifactorial. El haber sido blanco de todo tipo de descalificaciones y una serie de campañas de desprestigio por parte de diferentes sectores en los años previos, pues ha llevado a las escuelas normales a emprender una serie de acciones que permitan mostrar lo que es el auténtico trabajo de las escuelas normales, lo que realmente hacemos todos los días y cuál es nuestra contribución ante la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pedro, ¿cuál es la problemática principal en la educación normalista en México? Me parece que tenemos por ahí un problema de conexión con el doctor Flores. Adelante, Ricardo, por favor, si nos puedes ayudar en tu planteamiento con relación a la respuesta. Adelante, Pedro, sí, ya, te tenemos en línea. Gracias. Buenos días a todos, los saludo con mucho gusto desde la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, en Saltillo, Coahuila, agradeciendo la inmensa deferencia de haberme invitado por parte de los CIES. Muy agradecido, muy reconocido, muchas gracias. Y comparto en gran medida lo que ya han externado mis compañeros que me han antecedido en la palabra. Yo podría agregar a eso que no todas compartimos rasgos similares en cuanto a matrículas. Hay diferencias en el número de alumnos. Hay diferencias también en la estructura organizativa del personal directivo y del docente. Hay una dificultad muy grande en las escuelas normales porque también muchas de ellas únicamente ofertan un solo programa educativo y no todas tenemos programas de posgrado. ¿Por qué no salgo en video? Ya estás en pantalla, Pedro. Ya estoy. Muy bien, gracias. Muy bien. En la mayoría de los casos también pues dependemos de una instancia central, lo cual a veces nos detiene un poquito. Pero debemos empezar a pugnar por la generación de más recursos, que será otro de los aspectos que manejaré.
Es cierto, las normales han estado en el olvido por mucho tiempo, se han visto pues muy desprestigiadas la carrera del maestro, y eso ha incidido en la falta de interés por parte de los jóvenes en proceso de formación profesional para elegirnos como una opción de profesionalización. En el aspecto de los recursos, sabemos todos que no son suficientes para ofrecer un servicio educativo de calidad, y que de aquí se desprende que es necesario destinar mayores recursos a la educación normal. Hay una dificultad palpable en lo referente a las condiciones laborales. Esto se traduce en el insuficiente personal de tiempo completo, en que ha habido una reducción de horas para asignar a las normales y lentitud en esos procesos. Y esta situación se puede derivar de la anterior. Falta mayor apoyo con recursos para la separación académica y para la profesionalización de los docentes. Esto tiene como intención incrementar las acciones de movilidad académica con instituciones nacionales e internacionales. Hay una problemática que estuvo por mucho tiempo latente, la profesionalización de los docentes. Hoy hemos avanzado, no podemos decir que no hemos avanzado, ha habido un gran avance, pero todavía nos falta seguir trabajando para que todos nuestros maestros de las escuelas normales cuenten ya con un nivel y un grado de posgrado, ya sea maestría, doctorado, debidamente titulado, y que nos permita eficientar la capacidad académica de nuestras instituciones. Ha habido, repito, una falta de motivación para ingresar a las escuelas por parte de los alumnos, y sería necesario también atender que el personal de las escuelas normales contamos todavía con personal que no tiene la formación pedagógica, y que para capacitarlos, para profesionalizarlos, también requerimos de recursos que nos permitan acceder a otras formas para poder darles esa preparación pedagógica. Y de igual manera, pues seguir con esos recursos, poder apuntalar más el manejo de las TIC y el dominio de otras lenguas como el inglés, el francés y otros idiomas que les permiten a nuestros alumnos y a nuestros maestros incidir en la movilidad internacional. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Pedro. Agradecemos tu participación. Finalmente, para esta ronda pido la participación de nuestro amigo Ricardo Chávez. ¿Cuál es la problemática principal de la educación normalista en México, Ricardo? Sí, buenos días. Antes que nada, un reconocimiento a los CIES por estos 30 años de arduo trabajo y de impulso de la evaluación y la acreditación en la educación superior en nuestro país. En el entendido de que hoy la evaluación y la acreditación se convirtió en un proceso prioritario e inevitable, y por lo tanto tiene que estar presente en la educación superior para su desarrollo, insisto, en nuestro país. Con relación a la pregunta, son varias las problemáticas que enfrenta la educación normal como instancia formadora de docentes de la educación básica. Estas problemáticas se vienen presentando desde su origen, es decir, a lo largo de la historia de estas escuelas, en cómo se han venido desarrollando estas a lo largo de más de 100 años de existencia. No podemos dejar de reconocer que estas escuelas, en buena parte de su existencia, han tenido que subsistir y desarrollarse en condiciones difíciles, adversas y de desventaja, especialmente algunas modalidades de estas, como las normales rurales o aquellas normales que se encuentran alejadas de los centros urbanos. Por lo que su existencia en diferentes épocas y en algunas zonas o regiones ha sido difícil y a veces hasta muy difícil. Sin embargo, no podemos negar, han existido momentos donde la política educativa en turno se ha preocupado por estas escuelas para sacarlas de las situaciones de crisis o de marasmo en la que se han logrado encontrar. Esto sucedió en la década de los 60 con el plan de 11 años y la creación de los centros regionales de enseñanza normal, los denominados CREN. También, aunque no se crea,
en la década de los 90 con el programa de transformación y fortalecimiento académico de las escuelas normales, el denominado PEPTAFAE. Incluso yo me atrevería a decir que en los últimos gobiernos, a pesar de las decisiones y políticas ambivalentes y contradictorias y en algunos momentos fallidos, pero no podemos negar que se han dado intentos desde las instancias gubernamentales, federal, estatal, de resolución de las problemáticas que viven las normales. Muchas de las problemáticas que hoy viven y padecen las escuelas normales vienen de la época en que por necesidades sociales y de desarrollo económico del país, estas se multiplicaron y crecieron de manera desordenada en la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, a partir de la necesidad de educar a la población para insertarse en el contexto desarrollista que vivía el país. Problemáticas que se acentuaron en el momento que esta modalidad de la formación de docentes se elevó a nivel de licenciatura el 23 de marzo de 1984, donde por decreto, insisto, por decreto, se convirtieron en instancias educativas a nivel superior, sin haberse preparado o creado las condiciones estructurales y académicas para funcionar bajo ese nivel educativo. Esta situación, hasta la fecha, ha marcado algunas escuelas normales y aún en épocas actuales les ha costado trabajo madurar institucional y académicamente como instituciones de educación superior. Aún así, no podemos negar, hay normales, especialmente las más grandes del país, que han avanzado mucho para consolidarse como instituciones de educación superior. Otras, sobre todo las más pequeñas, que son más del 80% de las normales del país, tienen que madurar todavía mucho en ese sentido. Menciono de manera muy general algunas problemáticas, a reserva de que en el siguiente punto las desarrollo un poquito más, sobre todo en la perspectiva de contestar cuáles son los retos y los desafíos de las escuelas normales en el momento actual. De manera muy breve, una de las problemáticas de la educación normal es la gran heterogeneidad de desarrollo institucional, organizativo, académico y administrativo que existe entre ellas. La segunda, la desarticulación y descoordinación del sistema de formación docentes de manera general y de manera particular de las escuelas normales. Una tercera problemática es la falta de una política consolidada, yo no diría clara, sobre todo consolidada hacia el personal docente en la perspectiva de madurar sus perfiles profesionales, generar políticas de capacitación, habilitación, superación profesional, etcétera, etcétera. Una cuarta, una acentuada y crónica práctica endogámica y a veces la toma de decisiones demasiado burocratizadas que no permiten el desarrollo académico como instituciones de educación superior, que se expresa, por ejemplo, en la falta de investigación, en avanzar de manera muy débil en el ámbito del desarrollo de los posgrados, fundamentalmente. Y un mal crónico que existe prácticamente en la mayoría de las normales, insisto, sobre todo en las más pequeñas, es su débil infraestructura física y académica. Y finalmente, y en estrecha relación con la función de los IES en el ámbito de la evaluación y la acreditación, es que todavía las escuelas normales nos toca mucho que avanzar en el ámbito de la evaluación y la acreditación. Gracias por el momento. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pues bien, hemos llegado al final de esta primera ronda, respondiendo a la problemática principal de las escuelas normales en México. Continuaremos con esta segunda ronda de participaciones respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos o desafíos que deberá superar la educación normal? En consecuencia, por favor, Jorge Luis, ¿nos podrías ayudar a saber cuál es tu perspectiva en este sentido? Por supuesto, gracias. Algunos de los retos que enfrentamos como instituciones de educación normal
tienen que ver con su vigencia, el hecho de considerarlas como un espacio de oportunidad, como espacios de desarrollo humano, como espacios en donde se relaciona la docencia, la investigación y, por supuesto, la implementación de algunas políticas amigables con el medio ambiente. Me explico. La vigencia como instituciones formadoras de docentes. Para nadie es un secreto que en otros países las escuelas normales han desaparecido o han sido absorbidas por las universidades. Considero que la vigencia de las escuelas normales está en reconocer su origen, su finalidad. Las universidades atienden a la formación profesional en distintos ámbitos. Uno de ellos es la educación. En cambio, las escuelas normales la consideran como su primero y único fin, como su razón de ser. Las escuelas normales centran toda su energía y esfuerzos en la formación de docentes, en la formación de formadores. No es uno más de sus objetivos, es su único y principal objetivo. En cuanto a seguir siendo un espacio de oportunidad, es fundamental para nuestra sociedad que las escuelas normales sigan siendo un instrumento de escalada social. Las escuelas normales, las instituciones de educación superior, las instituciones de educación en general, deben seguir funcionando como un instrumento para la escalada social, para la disminución de la desigualdad. Por otra parte, hablando de ser espacios de desarrollo comunitario, las bardas de las escuelas, si bien protegen el patrimonio de estas, que con enorme esfuerzo y a lo largo de muchos años han logrado hacerse de ellos, pero también nos alejan de quienes viven en su entorno. Dice bien mi amigo Ricardo, la endogamia para un servidor es el cáncer de toda institución. Las escuelas normales deben abrir sus puertas, deben ser un espacio de desarrollo comunitario, un espacio para el aprendizaje, el crecimiento, la capacitación, la formación continua, donde cuidemos el cuidado por nosotros mismos y por el entorno. Fíjense que los estudiantes pueden ser quienes se encarguen de esto. Ellos aprenden, se forman, experimentan, desarrollan sus competencias profesionales. Ellos estarían participando en una especie de laboratorio, por así decirlo. Hasta pueden obtener ingresos generando las condiciones adecuadas para que ellos continúen con su formación académica. La pandemia hizo visibles asuntos pendientes para todos los seres humanos, como la necesidad de aprender a cuidar nuestra salud, el aprender a alimentarnos adecuadamente, el controlar nuestro peso, el incorporar a la actividad física como parte de nuestra rutina diaria. Por supuesto que pueden ser las instituciones de educación superior y específicamente las escuelas normales quienes ayuden a construir esta cultura de vida. Por otra parte, la docencia y la investigación, se hace indispensable el ejercicio de una docencia bien planeada, sistematizada, que esté acompañada de la investigación. Todos estaremos de acuerdo que un adecuado registro de nuestro trabajo puede arrojar productos, insumos para la investigación sumamente interesantes y útiles. Y bueno, el último reto es compartido por la sociedad en general. Y por supuesto que las escuelas normales comparten esta responsabilidad, que es la implementación de políticas amigables con el medio ambiente, encaminadas al cuidado del agua, la conservación de nuestros recursos naturales, el uso de energías sustentables, como por ejemplo la energía fotovoltaica. Gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge Luis. Pedro, ¿cuáles son esos retos y desafíos que deberá de superar la educación normal? Gracias. Históricamente, las escuelas normales han sido las depositarias de la responsabilidad de la calidad de la educación. Los formadores de docentes, en este sentido, siempre han sido reconocidas como instituciones de prestigio. Uno de los retos principales que debe considerarse hoy en día
es el no volver a la tradición de antaño, de permanecer sumidas en el olvido nuestras escuelas normales. Y para ello deberemos proceder a una revisión permanente de los planes y programas de estudio para seguir brindando la calidad de la educación que corresponde a las escuelas normales. Implementar o aplicar las nuevas tendencias y enfoques a la educación normal en un aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en competencias profesionales, en el pensamiento y en la metacognición. Deberemos potenciar la profesionalización docente y el aspecto actitudinal de los docentes y potenciar las comunidades educativas del aprendizaje. Establecimiento de redes efectivas de colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación. Un uso intensivo y permanente de la tecnología y del aprendizaje de otros idiomas, de otras lenguas. Adaptación de los procesos para responder a los cambios conforme la actual legislación y modelos educativos. Apertura planeada de foros y espacios de consulta sobre los avances o retrocesos, dificultades que se presenten en la educación normal, en donde participen estudiantes, docentes y sociedad, coloquios, seminarios, congresos. Pugnar una participación efectiva en el incremento de la cobertura de la educación superior, pugnar por la calidad de los programas educativos y el reforzamiento en los esquemas de evaluación, adoptar el enfoque de la responsabilidad social como instituciones de educación superior, exigir el incremento en el financiamiento a las instituciones de educación superior y atacar la exclusión educativa que afecta considerablemente a los sectores más pobres de la sociedad mexicana. De acuerdo a los datos, a la educación superior solo asisten 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursarla. Y a manera de cierre yo diría, las escuelas normales han sido y serán semillero de generaciones de pedagogos que esparcen por el país los actuales sistemas de enseñanza. Ahí se formaron algunos de los ideólogos y precursores de la Revolución Mexicana. Formaron escritores, altos funcionarios, investigadores y hombres de ciencia, pero sobre todo profesores con amor a la niñez y a la juventud mexicana. Por eso, y más, son trascendentes en la vida educativa de México de hoy, las escuelas normales. Afrontamos el presente y estamos preparados para asumir el futuro. Nuestras posibilidades son la educación de calidad. Tenemos las puertas abiertas al futuro, un futuro plagado de promesas para las jóvenes generaciones que quieran estudiar la noble profesión del magisterio. Gracias. Gracias por tu motivo de participación y sin lugar a dudas atinada. Muchas gracias. Karina, ¿qué habría que aportar en este momento a esta incógnita? Sí, gracias. Bueno, afortunadamente creo que coincidimos en diferentes elementos y eso es muy bueno, ¿no? Porque realmente encontramos una visión conjunta. Creo que los retos que se deben superar son objetivos claros, comunes y del dominio público. Si no es a través de un programa de desarrollo institucional, de la estrategia que la escuela decida. También, si estamos viendo cualquiera de las corrientes administrativas que entran a las instituciones escolares, la planeación estratégica, la administración escolar, la reingeniería de las escuelas, que son los diferentes nombres con los que hemos venido llamando a esta gestión o alguna similar, es indispensable estos elementos. El saber hacia dónde voy me permite actuar, me otorga un rumbo certero para trabajar en lo importante. Y aquí señalo mucho esta situación porque muchas veces en las escuelas normales trabajamos en lo urgente. Estamos saturados de funciones, estamos saturados de compromisos, estamos saturados de necesidades y cuando no hay una planeación estratégica se va resolviendo lo urgente más que lo importante o se deja de sistematizar las acciones. También hace un par de años en mi institución me tocó elaborar el manual de procedimientos y funciones para la jefatura del área de investigación y adecuar el de representante institucional PRODEP. Los manuales de procedimientos son muy útiles para saber hacia dónde voy, pero también deben ser del conocimiento de todo el personal.
Esto nos permite actuar en congruencia con los elementos que estamos desarrollando. Entonces, definitivamente son rumbos que nos permiten proceder. También, ¿cuál es otro de los retos? Asumirnos, creo que esto también ya lo comentaron los maestros que me antecedieron, asumirse como verdaderas instituciones de educación superior. A 36 años del decreto como IES, debemos terminar de una vez de dirimir la lucha entre la docencia y la investigación. Uno de los maestros dice, las instituciones no es que se dediquen a diferentes funciones, su función principal sigue siendo la que le dio origen, el formar docentes. Y aquí muchas veces la preocupación no solamente estriba en esta, sino precisamente en el desarrollo equilibrado, y es lo que manejan los diferentes programas. Otro de los retos es profesores, primero que nada, suficientes y con alto nivel de habilitación, pero profesores, yo solamente conozco una escuela normal en el país que tiene la suficiente cantidad de profesores para llevar a cabo el desarrollo de funciones. De hecho, en esa institución, los docentes que están afiliados a PRODEP o al SNI, incluso se pelean por las horas de docencia. Dice, otórgame horas de docencia porque las necesito. Y el resto de las escuelas normales, el problema es que nos desbaratamos cumpliendo todos los elementos necesarios. También las escuelas normales como instituciones de educación superior debemos crear y difundir conocimiento científico, dejar un poquito el conocimiento periférico. Por ejemplo, ahora con la pandemia, los universitarios empezaron a hablar de normales. Y las voces de las normales, de hecho acabamos de pasar el Congreso Nacional de la DGESUM, el CONICEN, donde de manera muy relevante los normalistas exponemos las preocupaciones, los objetos de estudio, los elementos, y esta es la 4ª edición del Congreso, donde realmente nos manifestamos como profesores y como profesores investigadores. Otro de los retos es la cultura de la organización y la memoria colectiva. En la participación en sí es los equipos, porque generalmente participan equipos definidos por la institución. Y al paso del tiempo vemos también en las evaluaciones, cuando se hacen evaluaciones de seguimiento, que las mismas personas encargadas dicen, es que se hizo, hubo o estuvimos buscando. Y entonces esa sistematización en la que voy a insistir durante esta mañana es muy importante para conservar esa memoria colectiva. Y lo que ya dijeron, sí, el financiamiento. Los procesos no pueden ser tales si no tenemos con qué realizarlos. Otro de los retos que precisamente está relacionado con podemos caracterizar a las escuelas normales en diferentes áreas. No podemos hablar de las escuelas del norte y del sur, podemos hablar de noroeste, de sur y de sureste, donde hay diferencias muy marcadas. Tenemos escuelas con una infraestructura envejecida y al momento de la evaluación, dado que los evaluadores se percatan de que se realizan las funciones, dicen, es suficiente. O sea, hacemos maravillas con lo que tenemos. Impacta también en la conectividad. Este es un problema a nivel nacional. Las escuelas normales tenemos problemas con la conectividad, con la compra de acervos, con presupuestos que garanticen esa calidad hacia la que vamos avanzando. Y la crisis, por ejemplo, devela elementos tan sencillos como pensar en el retorno, pensar en la suficiencia de agua potable para el lavado de manos, pensar en los recursos para adquirir geles desinfectantes o materiales que garanticen una sana distancia y todos estos elementos. Entonces, creo que hay muchos elementos que superar, pero vamos avanzando hacia ellos. Gracias. Gracias, Karina. Y bueno, para cerrar esta segunda ronda, le pido por favor a Ricardo. Ricardo, ayúdanos por favor a poder complementar esta visión en cuanto a los retos y desafíos que debe superar la educación normal. ¿Cómo no, David? Sí, sin duda son muchos los retos y muchos los desafíos. Y esto depende, vuelvo a insistir, las normales no es una modalidad educativa, un subsistema educativo homogéneo. Es sumamente heterogéneo. Por ahí nos decía Alberto Arnau que en las normales se da algo así como el desarrollo de la Tierra, que ésta se divide en diferentes capas geológicas. Unas que se encuentran, digamos, en niveles más subterráneos y otros en niveles más cercanos a la superficie. Sin embargo, bueno, pues, yo generalizaría
en que son dos grandes, son muchos los retos y los desafíos de las escuelas normales. Pero yo los sintetizaría básicamente en dos, si acaso en tres. ¿Sí? Y especialmente en un gobierno que desde el principio manifestó que las normales son un proyecto prioritario para ello. Obviamente faltan acciones que demuestren esta tesis de que es un proyecto prioritario. De ahí que digo que en el marco actual del gobierno y su proyecto político de la nueva escuela mexicana, es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Las escuelas normales pueden seguir siendo el principal ámbito de la formación docentes para la educación básica en nuestro país? Y en el plano de lo académico, ¿es posible y necesario elevar el nivel académico y profesional de estas escuelas? Lo anterior partiendo, insisto, de que las normales son una prioridad del actual gobierno. A pesar de las muchas dificultades y problemas crónicos que viven las normales, como las carencias de recursos materiales, académicos y financieros, así como contar con procesos académicos y administrativos inestables y poco consolidados, y muchas veces abandonados por los diferentes gobiernos, ya sea el federal y el estatal, no podríamos atrevernos a decir que ya no son necesarias en el sistema educativo. Hace ratito Jorge Luis decía que en muchos países el sistema normalista prácticamente ha desaparecido. Yo mantengo la tesis y afirmo categóricamente que las escuelas normales son necesarias y vigentes para el funcionamiento y mejoramiento de la educación básica de nuestro país. De ahí que planteo que el fortalecimiento de las escuelas normales requiere el compromiso del Estado mexicano y de los gobiernos de las entidades federativas para restaurarlas como la principal instancia de formación docente del país, con mayor presupuesto, mejor planeación y organización y mayor compromiso en la operación de sus servicios. Hay que generar las condiciones para que, y este es el segundo reto y desafío, para que las plantas docentes de las escuelas normales se profesionalicen y desarrollen académicamente. Es necesario que desde las instancias gubernamentales y las escuelas en particular se promuevan proyectos integrales de capacitación, actualización, habilitación y superación profesional, que se dé una selección académica rigurosa y insisto, muy académica en los nuevos ingresos para estas escuelas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos docentes estén preparados para trabajar, para que formen a los futuros docentes de educación básica en dos niveles, digamos, en docentes que algunos van a tener que trabajar en condiciones propias de fines del siglo XIX, o sea, van a trabajar con comunidades en educación básica donde van a estar caracterizadas por la pobreza, la marginación, la desigualdad, etcétera. Pero también estos docentes, algunos de ellos van a tener que trabajar en las condiciones que exige el siglo XXI, de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, de la producción vertiginosa del conocimiento. Hoy el conocimiento se está renovando o se está duplicando de manera vertiginosa y sobre todo en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial. Si se crean las condiciones, es necesario crear las condiciones para restituir el prestigio de la carrera magisterial o docente, hacerla atractiva, porque lo que podemos ver es que en los últimos años se generó una inhibición social para que muchos jóvenes pudieran estudiar esta carrera. Insisto, hay que hacerla atractiva como profesión con el fin de que se integren alumnos convencidos de practicar esta profesión de vida y se conviertan en docentes excelentes y de calidad. Si se dan estas tres condiciones, insisto, la reorganización de las escuelas normales, mejorar las plantas docentes y hacerla atractiva la profesión docente, sin duda se estará profesionalizando la formación docente que ofrecen las escuelas normales. Con ello, se fortalecerán como instituciones de educación superior y finalmente, y esto es lo más importante, con esto se impactará de manera positiva en elevar la calidad de la educación básica. Gracias, David.
Gracias, Ricardo. Pues hemos terminado esta segunda ronda de respuestas al planteamiento que estamos haciendo en esta sesión de mesa redonda. Les agradecemos a todos nuestros participantes sus valiosos comentarios en el chat de esta plataforma. Asimismo, les recuerdo que también contamos con un espacio para que nos hagan llegar sus preguntas. Al término de esta tercera ronda, las haremos llegar a nuestros panelistas para que puedan responderlas. Ojalá puedan registrar sus preguntas en ese espacio. Bien, respecto a la última pregunta que vamos a poner alrededor de esta mesa de análisis, referimos a ¿cuál es el impacto del proceso de acreditación de los CIES en la educación normal? ¿Cuál es el papel que está desempeñando en este sentido los CIES? Pedro, si nos puedes ayudar con tu intervención. Adelante, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo sí quisiera enfatizar antes de entrar en materia con respecto a la pregunta en cuestión, que sí que es muy importante que sigamos fortaleciendo y luchando y buscando la profesionalización de las escuelas normales, para que finalmente podamos situarnos definitivamente como instituciones de educación superior, de una manera definitiva, de una manera muy productiva y muy amplia. Y con referencia a cuál es el impacto del proceso de acreditación en la educación normal y el papel de los CIES, creo que tiene mucho que ver lo que estamos haciendo actualmente con CIES para que nos ayude a ubicarnos finalmente también como instituciones de educación superior. Los CIES son el organismo más grande de México, dedicado al aseguramiento de la calidad de los programas educativos y de las instituciones de educación superior. Son una instancia reconocida por la Secretaría de Educación en este país. Tienen una metodología bien definida para la evaluación y acreditación de los programas educativos, con énfasis en los resultados de los estudiantes y del programa educativo. Asimismo, cuentan con una metodología para la acreditación institucional, mediante la cual se contrastan los resultados de las instituciones educativas con los estándares establecidos previamente por actores académicos e institucionales a partir de las mejores prácticas nacionales e internacionales. CIES 2021. En los últimos años, se ha promovido desde la DGESUM la evaluación y acreditación de las escuelas normales del país a través de los CIES. Las instituciones que deciden someterse a un proceso de evaluación, sus programas y funciones administrativas se han visto grandemente beneficiadas en diferentes sentidos. ¿Cuáles? Para ser más específico, un reconocimiento de calidad, obtener una acreditación de los programas y funciones administrativas es símbolo de que la educación que se brinda a los estudiantes es de calidad. Esto lo avala CIES como institución acreditadora, reconocida en el ámbito nacional e internacional. Segundo, un reconocimiento público. Las instituciones de educación normal evaluadas y acreditadas se incluyen en el padrón de programas de calidad CIES. Esto muestra ante la sociedad de que las escuelas normales son instituciones educativas que ofertan programas evaluados y acreditados. Otro muy importante es la autoevaluación institucional. Iniciar el proceso de evaluación, acreditación con CIES ha permitido a las escuelas normales efectuar un autodiagnóstico en el que se reconocen las condiciones propias de la institución. Cada escuela normal que ha considerado someterse a la evaluación por CIES autoevalúa su proyecto institucional desde los propósitos institucionales, la estructura de gobierno, su marco jurídico y normativo, sus procesos de planeación y evaluación. Asimismo, todos los aspectos relacionados con la gestión administrativa y financiera, la infraestructura y servicios de la institución y la gestión de la docencia. En otro aspecto sería la autoevaluación de los programas. Respecto a la autoevaluación de los programas educativos que se ofertan, ha sido favorable realizar el proceso porque ha permitido reconocer si los fundamentos y las condiciones para la operación del programa son los adecuados.
hacer un análisis del currículum y de las actividades en lo específico que se llevan a cabo para la consecución de los objetivos del programa, valorar el tránsito de los estudiantes desde su ingreso y más allá del egreso con los resultados que ellos tienen ya al desempeñarse como docentes. Y esto ha llevado además a valorar si el personal académico, la infraestructura y los servicios con los que cuenta la institución son adecuados, suficientes y funcionales para el desarrollo de los programas educativos. Hay recomendaciones de mejora por los evaluadores externos de CIES y someterse a la evaluación de CIES ha permitido contar con sugerencias de pares externos para la mejora institucional y de los programas académicos. Se han fortalecido los procesos de planeación, evaluación, gestión de la docencia, comunicación con los egresados y se ha hecho conciencia de la necesidad de ofertar programas de educación continua de calidad y de los retos que como instituciones formadoras de docentes debemos afrontar para dar respuesta a los cambios de la sociedad. Quienes iniciamos un proceso de evaluación en los últimos años, tuvimos la oportunidad de comenzar con la autoevaluación, con la posibilidad de una cercanía entre el personal de la institución, los alumnos y los egresados. Esto permitió analizar, reflexionar y autoevaluarnos. Los alumnos y los egresados, para darnos cuenta y valorar realmente toda la relación que existe con las funciones administrativas y académicas, contar con una capacitación presencial por parte del personal de CIES y un acompañamiento puntual en ese proceso. Pero también, quienes nos hemos acreditado recientemente de manera institucional, vivimos ya no el proceso de manera presencial, lo vivimos de manera virtual, a la distancia. Y en un principio pensamos que iba a ser muy difícil, pero con el apoyo, el acompañamiento de CIES y con la aportación de las escuelas normales, se ha logrado y se logró que este proceso de evaluación y acreditación fuese muy puntual, fuese muy comprometido, fuese muy completo, porque nos preguntábamos, o nos preguntamos quizá todos los que estuvimos en este momento, ¿cómo va a ser ese proceso de visita de los pares evaluadores? Finalmente, fue una evaluación que no se detuvo, se realizó vía remota a través de Zoom. Esto implicó retos, pero también grandes satisfacciones, porque aún en la distancia fue posible vivir la cercanía por el acompañamiento que los CIES otorgan y el cara a cara en las entrevistas con los pares evaluadores dejó gratas experiencias. Un reconocimiento a nivel nacional también. Existen 4 escuelas normales con acreditación institucional. La Escuela Normal número 4 de Netzahualcóyotl, México. La Escuela Normal para Educadoras de Arandas, Jalisco. La Benemérita Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí y la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Reconocemos que la evaluación como un proceso que debe ser visto por las oportunidades de mejora que otorga. Y al recibir los resultados, en palabras de los evaluadores de CIES, tenemos que ser conscientes, dispuestos, abiertos, porque en el momento que decidimos entrar en ese proceso de evaluación, también debemos estar preparados para aceptar los resultados, para asumirlos, para solventarlos, para manejarlos, con el único fin de la mejora continua. Una institución que no se evalúa no puede ser consciente de sus fortalezas, no puede ser consciente de sus áreas de oportunidad. Es una institución que va a desconocer siempre sus presencias y sus ausencias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Adelante, por favor, José Luis. ¿Cuál es el impacto de la acreditación de los CIES en esta materia? Muchas gracias. Tenía unos problemas con el micrófono, pero adelante, te escuchamos bien. Ya todo se solucionó. Bien.
quiero comentarles a ustedes que todo el tiempo, en todo momento, estamos evaluando. Medimos riesgos, valoramos alcances, consecuencias, y a partir de todo esto tomamos decisiones. Me levanto temprano o permanezco en la cama 5 minutos más, aunque la consecuencia sea llegar tarde. Me baño temprano o hace demasiado frío como para atreverme a hacerlo. Es temporada de lluvias, con este clima, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Existen las condiciones adecuadas para construir nuestro plan de desarrollo institucional de forma colegiada? ¿Podemos o no impulsar el desarrollo de cuerpos académicos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo los respaldamos? ¿El personal de tiempo completo muestra interés? ¿Se identifica con el reto? ¿Cuenta con el espacio y los recursos mínimos necesarios para lograrlo? La acreditación es una excelente oportunidad para vernos frente al espejo. Es una extraordinaria oportunidad para que las escuelas normales podamos realizar un ejercicio de introspección de todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué tanto y qué tan bien estamos alcanzando nuestros objetivos. Nos permite reconocer nuestros avances y hasta dónde hemos llegado. Gracias a los CIES, podemos compararnos, reconocer si nuestras aulas son suficientes, adecuadas, si el equipamiento tecnológico funciona bien, saber si los docentes cuentan con espacios y oportunidades para su desarrollo profesional, si el ambiente laboral es el adecuado. Nos lleva a identificar si logramos convertirnos en una opción para la formación continua de los egresados de las escuelas normales, si hemos avanzado en la movilidad académica nacional e internacional y si estamos abriendo adecuadamente estos espacios para estudiantes, docentes y directivos. Nos permite reconocer cuántas de las tareas de una escuela normal estamos realizando con éxito y cuáles son nuestras tareas pendientes. El proceso de acreditación por parte de CIES impacta en la consolidación de una cultura de la evaluación como parte de la vida cotidiana en las escuelas normales. Si tenemos claro lo que debemos hacer, cómo lo hacemos, qué tan bien lo estamos haciendo y los resultados obtenidos, contamos con los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. Nuestros estudiantes ganan, nosotros ganamos, todos ganan. Es todo un reto concebir a la evaluación y a la acreditación como una forma de rendición de cuentas, concebirlas como una forma de vida cotidiana. Gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias por tu puntual participación. Ricardo, ¿cuál es el impacto de la acreditación de los CIES en el sistema de escuelas normales? Yo creo que los CIES, en términos generales, para toda la educación superior de nuestro país, ha jugado un papel importante. No podemos negarlo. Han sido 30 años, sin duda, difíciles, de mucho batallar, de mucho bregar, dirían por ahí, de convencer. Y hoy, afortunadamente, y así está establecido en la Ley General de Educación Superior, se contempla a la evaluación y a la acreditación como un proceso ya no adjetivo, sino como un proceso fundamental en este nivel de estudios. Insisto, para toda modalidad de educación superior, no únicamente para la formación de docentes. En el caso de las normales, tenemos algo así como 12 años que entramos a los procesos de evaluación. Fuimos una de las últimas modalidades en el 2008, 2009, las primeras escuelas normales se empezaron a evaluar allá en Hidalgo, en Yucatán, Sonoras, incluso Nuevo León, si mal no recuerdo. Y poco a poco fueron entrando estas a este proceso de evaluación y acreditación. Esto ha venido generando una cultura y un reconocimiento a la necesidad de la evaluación para poder, como decía el maestro, el doctor Pedro, como una necesidad para mejorar nuestros procesos y sobre todo para mejorar nuestros fines profesionales y educativos en este ámbito de la formación de docentes de educación básica. Y yo me atrevería a decir que los CIES han contribuido al desarrollo y al mejoramiento del normalismo en México. Obviamente no es únicamente responsabilidad de ellos,
es una responsabilidad multifactorial, mucho más compleja, donde tienen que intervenir muchos actores, el gobierno federal, los gobiernos estatales, las instancias de gobierno de las escuelas o de las entidades relacionadas con la formación de docente. Y pero el proceso, insisto, de acreditación ha permitido que todos estos actores, que son muchos, converjan en la necesidad de mejorar estas escuelas formadoras de docentes. Y yo me atrevería a decir, sin duda falta todavía que avanzar mucho, pero sí las prácticas educativas en las escuelas normales han cambiado, se han modificado, algunas han mejorado. Hoy, por ejemplo, se ha desarrollado una cultura de conservación de las evidencias, una cultura de archivo, que puede ser algo elemental, pero es fundamental para el desarrollo de cualquier institución, no nada más la educativa. Hoy se pugna o se busca organizar y sistematizar de mejor manera todos esos procesos educativos y administrativos. Se han implementado programas de tutoría con una mirada más institucional, más académica, no necesariamente en el ámbito, digamos, de la protección emocional, sino que se ha dado un viraje en ello. Se cuida desde el punto de vista institucional la trayectoria de los alumnos, se hace seguimiento de egresados, ha obligado que las instancias gubernamentales tomen cartas en el asunto para el mejoramiento de las escuelas normales, a veces no con el éxito que quisiéramos, pero hoy las instancias estatales y la misma instancia federal hacen intentos por mejorar los procesos educativos y administrativos en las escuelas normales. Y esto ha permitido que se eficienten algunos procesos, por ejemplo, yo diría, con la participación de la Dirección General de Normatividad primero, después de GESP y hoy de GESUM, en el proceso de ingreso, en los procesos de egreso, en el otorgamiento de becas, en el cuidado de la trayectoria escolar, en los servicios de apoyo. Hoy las escuelas normales han modificado de manera favorable o positiva en mucho estos procesos, a tal grado de que hoy nos atrevemos a decir, según datos del gobierno y de la SEP, que casi el 50% de los estudiantes de las escuelas normales se encuentran en un programa de calidad. Tampoco echemos las campanas al vuelo, todavía se puede mejorar, como lo mencionaba la doctora Karina en su primera exposición, hay que mejorar mucho, pero no podemos negar que las escuelas normales se están transformando y estas, sin duda, tendrán que apuntalarse como la instancia por excelencia de la formación de docentes para la educación básica en nuestro país. Insisto, no hay marcha para atrás. La evaluación tendrá que ser un proceso que se arraigue cada vez más, que se haga más prioritario para toda la educación superior y de manera particular también para las escuelas formadoras de docentes y específicamente para las normales. Gracias, David. Gracias a ti, Ricardo, por tu gentil participación. Y bueno, finalmente cerramos como iniciamos. Karina, adelante, por favor. Ayúdanos sí. a contar con tu opinión al respecto. Sí, gracias. Bueno, creo que para todas las instituciones que hemos entrado en un proceso de evaluación es muy evidente, ¿no? Las instituciones definitivamente no son las mismas antes y después de una evaluación. Pasar por un proceso autorreflexivo, pero de manera colectiva, es sumamente enriquecedor. Es un elemento que permite aprendizajes de todo tipo. Y me comentaba ahorita un maestro en el chat que en Ciudad de México, en el Estado de México, tienen un plan anual del trabajo. Bueno, cualquiera de los elementos que organicen y sistematicen la información y la visión con la que se trabaja cambia precisamente la cultura institucional. El impacto de un proceso de acreditación por los CIES, lo mencionó ahorita también el doctor Tamayo, es un aval externo. Y en este sentido, así muy rápido, la primera vez que yo tuve un acercamiento con un proceso de evaluación de los CIES fue hace 24 años. Cuando yo estaba
digamos, colaborando con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y en aquel entonces mi tía era la jefa de extensión y difusión y nos tocó entrar a un sistema de acreditación. Se compraban cajas porque era todo en físico, carpetas, y yo archivaba papeles y papeles y papeles, y las carpetas muy bien organizadas, de fácil identificación para cuando llegaran los evaluadores. Y la institución en sí, el clima que se vivía en la institución era precisamente de nos van a valorar para ver cómo estamos. Y en ese sentido permite un cambio en muchos de los aspectos de la vida cotidiana y tomar conciencia de los elementos. Amplía también y clarifica el quehacer. Como les mencionaba en las intervenciones anteriores, permite reconocer un modelo educativo, permite reconocer los objetivos, permite saber si estamos adecuadamente desarrollando los procesos, pero además permite contar con una historia, con una memoria colectiva de la institución. Y además nos permite ver al horizonte, permite ver qué resultados tenemos, qué resultados hemos logrado y hacia dónde estamos avanzando. Otro de los elementos muy importantes es que nos da información, nos retroalimenta, porque cuando nos enfrascamos en la cotidianidad, en la premura, en los elementos que tenemos que cumplir y que todos son para ayer, dejamos de lado los elementos de valoración, si lo estoy haciendo bien. Y entonces son oportunidades que ofrece a las instituciones una visión más amplia. También en el mes de marzo tuve la oportunidad de ser evaluadora en esta modalidad remota y es asimismo una experiencia extraordinaria. Todos los que hemos sido evaluadores cambiamos la visión de organización de las instituciones. Conocemos a profundidad los procesos. Nos permite también ser muy organizados. Todos los que hemos entrado en un proceso de esta naturaleza sabemos el gran esfuerzo que se hace para redactar una autoevaluación, para contar con los documentos, para contar con los elementos y de igual manera permite el desarrollo de competencias a nivel personal, tanto institucional y colectiva como a nivel personal. Entonces, después de una evaluación, definitivamente no somos los mismos. Y yo cierro también esta participación agradeciendo infinitamente al doctor Gaitán por la invitación y al maestro Tamayo por la confianza que han depositado en mi persona para participar en esta primera mesa, que lo comentábamos antes de iniciar. Los demás comités están a la expectativa porque esta es la primera de muchas que va a haber en los 8 comités que integramos los CIES. Y además el privilegio, lo decía también de inicio, que desde el 2017 es una responsabilidad muy grande que también delegada a través de la DGESO. Estoy representando a las escuelas normales en el comité y en la evaluación y estoy aprendiendo más que compartiendo, aprendiendo de manera extraordinaria. Estos 4 años han sido una escuela que realmente no se cursa en ningún lado. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Karina. Muchas gracias a ti por tu participación. Gracias a Ricardo, a Pedro, a Jorge Luis por su participación en esta mesa redonda. Pues bien, ahora doy el uso de la palabra a nuestro amigo José Alberto Gaitán, que es el vocal ejecutivo del comité correspondiente. Adelante, José Luis. Gracias, David. Alberto, perdón. Sí, gracias, David. Buenas tardes a todos. A nombre del maestro Tamayo y de quienes integramos la vocalía de Artes, Educación y Humanidades, también quiero dar las gracias a nuestro distinguido panel y a los más de 500 asistentes que nos acompañan esta mañana al análisis de esta mesa redonda sobre la educación normal en México. ¿Sí me escucho bien, David? Perfectamente bien. Perdón, sí. Bueno, quiero armar mi breve comentario de la siguiente manera, ya una vez expresado el agradecimiento. Fíjense que el sistema de educación superior en México tiene 54,000 programas educativos o carreras profesionales. Acá en los CIES les llamamos programas educativos, que son las carreras profesionales. De esos 54,000 programas, el 25% está acreditado.
Es decir, que el 75% le falta acreditarse. Ese es uno de los grandes retos que hay que comentar esta mañana también. De esos 54,000 programas, 1,500 programas corresponden al sistema de escuelas normales en México, el cual está integrado por 460 escuelas normales, 266 son públicas, de financiamiento público, y 194 son de capital privado o de funcionamiento particular. Bien, este universo, este mercado de escuelas normales tiene 1,500 programas o carreras profesionales, como ya lo comentaron nuestros distinguidos panelistas. Desde la licenciatura en educación preescolar, pasando por 62 maestrías y 5 doctorados que tienen en especial nuestras escuelas normales públicas. Hay que también subrayarlo con letras mayúsculas. Es un gran esfuerzo y un gran reconocimiento. Esta estructura de programas educativos atiende a 110,000 estudiantes, es la matrícula del normalismo en México, y 15,000 docentes. Fíjense que de esos 1,500 programas en la historia de los CIES, hemos acreditado el 70% de programas de escuelas normales públicas y el 30% de normales privadas. Así es que aquí hay también tema de análisis para este interesante mercado de la acreditación profesional en México. Esto quiere decir que hemos acreditado aproximadamente 700 programas en los CIES. De esa experiencia, de esta acreditación, quiero comentarles un señalamiento importante en nuestra opinión. Fíjense que cuando revisamos los resultados de las categorías y de los estándares, de la metodología de los CIES, con que evaluamos estos programas de las escuelas normales, nos damos cuenta de, hay una lección, hay un análisis de dos grandes áreas. El resultado del análisis de estas categorías y de los estándares, insisto, nos dan la experiencia histórica en los CIES de dos grandes áreas, que difieren diametralmente cuando hablamos de una evaluación a una normal pública o una normal privada. Son dos rubros, la categoría del personal académico y el de la infraestructura. Obviamente que cuando hablamos de normales privadas, ellos al revisar la metodología cumplen casi al 100% estos dos aspectos importantes, que son categorías que acá le llamamos al interior de los CIES las básicas, pues son la base con la que operan estos programas educativos. Insisto, personal docente, el perfil, ya se habló de la necesidad de los tiempos completos, de la necesidad de los recursos adecuados a las escuelas normales. Entonces, ese es un comentario que queremos subrayar. La experiencia de los CIES al evaluar a las escuelas normales y las escuelas privadas arroja una enorme diferencia en estos dos campos de valoración: infraestructura y personal académico. Y bueno, David, yo quiero concluir mi participación haciendo el siguiente señalamiento. Creo que hay que reconocer el enorme esfuerzo con que funciona el sistema de escuelas normales en México, en especial las normales públicas. Ya aquí se ha dicho, todos lo sabemos, la sociedad mexicana lo sabe perfectamente, que se requiere una enorme atención y un enorme apoyo para este valiosísimo sistema de formación de profesionales de la docencia en México. Y pues reconocer también a las escuelas normales que se acreditan con nosotros, que entienden y que apuestan a la acreditación como un ejercicio de mejora continua, de aseguramiento de la calidad académica, de innovación. Es sin duda el acreditarse y el evaluarse es un ejercicio de innovación, y pues trazar la ruta hacia las buenas prácticas educativas. También la evaluación es un análisis al interior de la institución, al interior de los programas, de quienes trabajan diariamente ahí, y un reconocimiento de debilidades, pero también de fortalezas y de esfuerzo. Yo creo que el reconocimiento al esfuerzo que hace las escuelas normales, en especial las públicas en México, es la intención de esta interesante mesa redonda. Gracias y a la orden. Estamos para acompañarlos, como lo señala el maestro Tamayo. Los CIES
una de sus funciones principales es el acompañamiento a las escuelas normales en esta ruta hacia las buenas prácticas educativas. Gracias. Hombre, al contrario, muchas gracias, Alberto, por tu participación y apunte en esta información de carácter puntual. Bien, vamos a pasar ya a esta última parte de esta mesa redonda de las preguntas en cuanto a los participantes. Tenemos una primera pregunta que abro a cualquiera de los panelistas que quiera responder. Dice, ¿por qué hay que evaluar con los mismos instrumentos y exigencias a las escuelas normales si cada una de ellas son diferentes, con sus problemáticas particulares? ¿Cómo la política educativa nacional y estatal en el contexto donde se ubican el financiamiento, el tipo de plazas y nombramientos? ¿Quién nos podría ayudar a responder esta pregunta? Ricardo, Karina, Pedro, José Luis, Jorge Luis. Me permiten, de manera muy breve, eso le da unicidad. Hay una metodología sobre la que nos estamos evaluando. Hay políticas bien establecidas, hay un mecanismo avalado, comprobado, sistematizado. Definitivamente las escuelas normales como instituciones de educación superior tenemos diferencias muy amplias en comparación con otras instituciones. Sin embargo, el hacer una evaluación, voy a decirlo así, a la medida o con otros estándares, no nos permite medirnos dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, hay otros mecanismos, sin embargo, los CIES es el organismo de acreditación y certificación más reconocido en el país. Y en ese sentido, insisto, hay una metodología muy clara y muy bien establecida sobre la cual nos tenemos que medir en términos de igualdad. Y aquí una de las cuestiones más difíciles de asimilar es la igualdad. Entonces, sin embargo, es parte precisamente de un proceso. Pero además, los comités son flexibles en mucho nivel, se entiende el proceso, se entienden las dificultades, se entienden los avances y los elementos que estamos haciendo de esfuerzo en las escuelas normales. La gran mayoría de los programas evaluados tienen una acreditación y eso es muy notable, ¿no? Cuando llega el dictamen a las escuelas, yo recuerdo la mía, cuando llegó, es una fiesta profesional y académica y aparece en todo el año en los oficios que se expedían en la escuela, aparece una leyenda donde nivel 1, CIES, y luego también nos obsequiaron un termo coleccionable, nivel 1 en CIES, y entonces uno mismo también siente que está haciendo las cosas bien. Si bien es cierto, el estándar está muy bien definido, también hay elementos o criterios de flexibilidad. Gracias. Gracias a ti, Karina. Una siguiente pregunta, ¿qué tal, Ricardo, si nos ayudas a responderla? Me gustaría saber qué les ha dejado profesional y personalmente a los panelistas ser evaluadores de los CIES. Bueno, primeramente diría que económicamente prácticamente nada, más bien nada. Lo hacemos con mucho gusto, es poco o nada y no es reclamo, maestro Tamayo, es poco o nada lo que se nos aporta, digamos, para los gastos. Sin embargo, yo creo que dos cosas nos han dejado. Una, participar con la instancia más importante en la promoción de la evaluación y la acreditación de la educación superior en México no es cualquier cosa. En otros países, sobre todo en los países desarrollados, vamos a llamarlo así académicamente, las instituciones de evaluación y acreditación tienen una importancia sumamente relevante. La semana pasada nos compartieron la experiencia de la instancia evaluadora y acreditadora de Francia, la HCERES, y la importancia llega a nivel presidencial, pero también con gran autonomía de funcionamiento. Aquí sin duda falta todavía mucho que desarrollar, pero de una cosa sí estamos convencidos. Los CIES son la
instancia evaluadora y acreditadora por excelencia de este país. Entonces, participar con ellos es importante. Y la segunda, de manera muy breve, nos ha permitido conocer, digamos, en el ámbito de a flor de piel a las instituciones que nos han tocado evaluar, ya sea fundamentalmente escuelas normales o instancias de formación docente como la UPN, y eso no es cualquier cosa. Esto ha permitido, digamos, encauzar nuestra vida profesional en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos tu gentileza. Tenemos una pregunta que nos gustaría que se hace precisamente al vocal ejecutivo, a José Alberto Gaitán. Mencionan qué adaptaciones ha hecho los CIES cuando aplica su metodología para evaluar escuelas normales interculturales, comparando con las no interculturales. ¿Hay alguna experiencia en la sistematizada proveniente de la evaluación de sus universidades interculturales? Adelante, Alberto. Sí, hemos evaluado varias universidades interculturales. También destacar que ya la nueva Ley General de Educación Superior, la que se publicó en abril pasado, ya reconoce también este sistema de universidades. Es la metodología igual que con la que evaluamos al resto de las escuelas normales, también reconocer el esfuerzo de estas instituciones interculturales. Cuando se hace la evaluación que comentaba de las categorías y de los estándares, tienen la misma valoración que el resto de las escuelas normales en México. Y también, pues, el aspecto fundamental de profesionalizar al personal docente y del apoyo para la infraestructura. Es lo que pudiera comentar que son los rubros que destacan, como les comentaba, en la experiencia que tenemos en los CIES al evaluar estas instituciones. Hay una marcada diferencia entre el sector particular y el sector público por los aspectos de presupuesto que ya comentamos. Gracias, Alberto. Nos preguntan a Isabel Díaz Villanueva, ¿cuáles serán las estrategias de mejora ante tanto problema de las escuelas normales? ¿Por dónde empezar? Pedro, ¿nos podrías ayudar, por favor? Sí, cómo no. Yo creo que las estrategias de mejora están siempre a la vista una vez que se ha realizado una autoevaluación y acreditación por parte de CIES, por parte de los CIES y por la propia institución, porque las instituciones de educación normal realizan sus propios sistemas de evaluación para estar conscientes de sus fortalezas y para estar conscientes en qué necesitan, qué presentan como áreas de oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Pues una mejora en la calidad de los programas, un impulso a un cambio institucional y el cambio a una cultura nueva, porque acreditarse es entrar en una nueva cultura de trabajo. Posiblemente un tanto complicada al principio, un poquito difícil, pero una vez que nos adaptamos, que le entendemos, que la asimilamos y que nos damos cuenta de los beneficios que nos brinda, nos vamos caminando de manera muy fácil, de manera muy sistematizada en un engranaje que funciona. Nuestras escuelas son ahora socialmente responsables y la transformación de las escuelas normales que han sido acreditadas por CIES, hoy estamos rumbo a la calidad y la calidad es parte de las políticas públicas para la educación. La vía para lograrlo es la evaluación y la acreditación ha transformado también la práctica docente y la práctica administrativa. Entonces, por ahí es por donde creo yo que estaremos trabajando y que las escuelas normales seguiremos siempre al pendiente de ese proceso de evaluación, de ese proceso de autoevaluación que nos permita avanzar en ese proceso de mejora de la calidad. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Y finalmente una pregunta, Jorge Luis. Nos preguntan, ¿cuál es el impacto que tiene el resultado de la evaluación en la gestión de una institución de educación superior normalista? ¿Cómo impacta? ¿Cuál es, tú que tienes esa experiencia, cómo se toman las decisiones? Yo creo que el punto de partida de cualquier institución tiene que ver con la toma de conciencia.
Y por supuesto que la visita de los pares evaluadores a las instituciones de educación superior al cierre de esta nos permite tener claridad de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Por supuesto que aquellas cosas que estamos haciendo bien, si hemos generado un número suficiente de cuerpos académicos, bueno, vamos a buscar que estos cuerpos académicos, esa sería nuestra decisión, continúen con el reconocimiento y que pasen al siguiente nivel. Si son en formación, que pasen a consolidación. Y más adelante, si tenemos los medios, los recursos para llevarlo a cabo, bueno, llevarlos a cuerpos académicos consolidados. Si tenemos 17 perfiles PRODEP, bueno, la decisión debe ser impulsar un mayor número de estos perfiles, emprender algunas acciones para que un mayor número de tiempos completos de nuestra institución puedan incorporarse a este esquema. Una toma de decisiones como conocer la apreciación de los empleadores nos puede permitir tomar decisiones tan claras como saber si es que los contenidos que estamos impartiendo son los adecuados para las necesidades que ellos tienen en el medio laboral. Los propios egresados, hay egresados que se van sumamente satisfechos con la formación profesional que tuvieron, pero hay egresados que tienen observaciones sumamente puntuales en las que nos piden que se modifique alguna forma de enseñanza o que se amplíen las jornadas de práctica docente o que se les dé oportunidad de tener contacto con otro tipo de instituciones para que ellos amplíen su visión de la formación profesional. Bueno, la experiencia de empleadores, la experiencia de nuestros egresados, pues nos lleva a una toma de decisiones que al interior de la gestión, en los cuerpos o los equipos directivos o los colegiados directivos, pues nos llevan a modificar el rumbo. Es así como nosotros consideramos que la gestión cambia en función de lo que la visita de evaluación de CIES nos muestra. Muchas gracias, Jorge Luis, por tu participación. Regreso a la palabra ya en la recta final de esta mesa redonda a Miguel Ángel Tamayo. Adelante. Gracias, David. Pues he escuchado con mucha atención y a la antigüita, como acostumbro, tengo mi blog de notas, ¿no? que siempre lo reviso porque me da luz, me da siempre nuevas ideas, sobre todo cuando proviene de personas de experiencia, personas expertas como ustedes, ¿no? En este tema de la educación superior, en la parte de la formación de nuestros docentes, tan importante para la vida nacional. Yo quisiera participar en esta parte respondiendo a una de las preguntas que me pareció, bueno, todas fueron muy interesantes, pero hay una que particularmente corresponde a los CIES y que complementa a lo que ya el doctor Gaitán respondía, ¿no? Uno de los participantes decía, ¿qué diferencia hay en nuestra metodología cuando se aplica a las normales o las escuelas interculturales, ¿no? Y fíjense que es una pregunta recurrente, importante, porque nosotros empleamos una metodología común, no igual, una metodología común para todo lo que antes eran los subsistemas, ¿no? Los 13 subsistemas de la educación superior. Pero el fundamento de nuestra metodología, que está, por cierto, señalada ya en nuestra página web, para que lo puedan consultar, y en el cual se deriva toda la estructura metodológica para evaluar, con base a esos fundamentos, es un fundamento de tipo iluminativo, que es una escuela pensamiento que viene de muchos años atrás y que ha sido actualizado. Pero el tema es de que ya lo dijo también la doctora y algunos de ustedes. Los CIES no evaluamos para comparar una institución con otra. Evaluamos para que la institución en el tiempo
haga sus mejoras. ¿Y qué mejora? Pues cada institución es una institución que tiene sus propósitos propios, sus características propias, se da en un contexto también propio. Y en consecuencia, sus modelos son particulares, aún perteneciendo al mismo subsistema. Y lo que hacemos es evaluar precisamente esas declaraciones, eso planeado, eso que se quiere hacer en cuanto a su misión, visión y sus objetivos fundamentales, contra su desempeño real, ¿no? Y de ese contraste con base a una serie de indicadores y estándares que hemos construido igualmente con participación de diversos especialistas de todas las instituciones de educación superior en México, con base a esos referentes, evaluamos y decimos si van bien o hay que hacer algunos cambios, ajustes para que se enrumben a este concepto dinámico hoy de la calidad, que la calidad es un concepto dinámico en el tiempo que ayuda a enrumbarnos hacia la excelencia. Entonces, eso permite evaluar con los mismos indicadores, con los mismos estándares, pero dependiendo las características, naturaleza, contexto, propósito de cada institución, ¿no? Eso es importante. Y también quisiera señalar que los CIES, ya lo mencionaban varios de los señores panelistas, de la doctora, lo importante de un proceso de aseguramiento de la calidad es que se obedezcan a principios claves. Por ejemplo, la transparencia, ¿no? Que los procesos sean transparentes de lo que se hace dentro de la institución al evaluarla y dentro de los CIES. Y esto lo estamos haciendo, gestionándolo a través de nuestras plataformas tecnológicas, que se hacen en vivo, en línea, ya no con los papeles antes, que era un acopio a veces estéril de hacer tantas cosas. Hoy lo podemos ver en línea y la trazabilidad de todo lo que ocurre durante los procesos de autoevaluación y de evaluación externa, fundamentalmente. También de imparcialidad, ¿no? En los CIES respetamos, y más que respeto, obedecemos a los que los comités interinstitucionales dictaminan, ¿no? Un servidor, ni ninguno de los vocales, ni los asesores institucionales que tenemos, determinamos la procedencia de que si un programa o institución es acreditado. Eso lo hacen los comités. Nosotros somos los que abogamos, vamos a decir, recogemos las evidencias, administramos los procesos, pero al final los informes de autoevaluación y los informes de los pares, ¿no?, son sometidos a consideración, análisis, escrutinio de los comités. Ellos son los que determinan la procedencia y nosotros somos respetuosos de eso. Y es por eso que nuestros reconocimientos tienen toda la validez de una tercería de parte, en cuanto a que no somos juez ni parte, repito, en la determinación de las acreditaciones y reconocimientos. Y sí, acompañamos todos los informes con recomendaciones que ayudan pues a estos procesos de mejora continua. Pero junto con la transparencia, junto con la imparcialidad, hay otro principio también muy importante, que es la objetividad de la evaluación, ¿no? Ustedes, señores panelistas, son también pares evaluadores de CIES, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es buscar que los pares evaluadores, y ya lo decía también el doctor maestro Ricardo Chávez, pues nosotros no vamos, en los términos económicos no tenemos ese sistema de pagos a pares, ¿no? Como pasa en otros países que sí lo tienen. Pero no lo tenemos porque actuamos como un equipo
de aprendizajes y el mayor beneficio son los aprendizajes de todos, ¿no? De los pares, de los comités, de los propios asesores institucionales, de los vocales, en el cual lo único y el fin final es la mejora de la educación superior en nuestro país. Pero estos pares evaluadores, nosotros últimamente los estamos ayudando a tener un reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias. A través de ellos, nosotros hemos construido con especialistas también un estándar de competencia para evaluar y certificar a nuestros pares evaluadores. Por supuesto, están invitados, esto va a ser totalmente gratuito y de esta manera vamos a ayudar a que los pares evaluadores cada vez también mejoren en sus funciones, como las instituciones, como los programas. Quiero subrayar lo que decía la doctora, que un programa de evaluación, un programa educativo evaluado es diferente antes y después de la evaluación, ¿no? Ya lo señalaban, pues la evaluación ayuda a enrumbar las acciones, la gestión para que la institución brinde cada vez un mejor servicio a lo que es más importante de todo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, ¿no? Y de esa manera, la evaluación que hacemos en los CIES, ya lo han visto, es una evaluación, yo diría, participativa, una evaluación colectiva, una evaluación lúdica, una evaluación que se convierte en un instrumento pedagógico, ¿no? De enseñanza y de aprendizaje para la mejora de la calidad y la vivencia de estas dentro de las instituciones. Por eso, y me da mucho gusto en escuchar porque es un testimonio de ustedes, especialistas, expertos, de cómo hemos transitado de la evaluación externa presencial a la remota sin perder calidad, sin perder esos tres principios que mencionaba, ¿no? Y que al contrario ha sido en muchos casos de mucha riqueza porque ha permitido ordenarse más, investigar mejor, tener tiempo suficiente para que podamos con tranquilidad hacer nuestros reportes, observar, hacer las visitas, los recorridos, las entrevistas, en fin, y lo cual seguramente va a ser beneficio para todos. Estoy completamente claro en esto, ¿no? Y quiero decirle también, como ya también lo dijo, como lo dijeron ustedes, que la mitad de los programas que ofrecen, me refiero al tipo de programas que ofrecen las escuelas normales, están acreditadas, ¿no? Y una acreditación significa una protección para el estudiante, porque los estudiantes están seguros que siguen un programa de calidad, un programa al cual ellos se inscribieron con esa expectativa que lo que el programa ofrece, y que esta acreditación lo único que hace es, bueno, entre otras cosas, dar fe de que se está haciendo con esto lo que se declaró, con lo que se dijo, ¿no? Yo celebro mucho esta mesa, la primera, ¿cierto?, de esta ronda que estamos haciendo con los diferentes comités. Me da mucho gusto, la verdad, ha sido enriquecedora para nosotros, los miembros de los CIES, para los participantes, que estoy viendo que son un número importantísimo que nos han acompañado esta mañana, y mi agradecimiento sincero, además con admiración, a esta labor que se hace en favor de la docencia, en favor de crear buenos docentes para que estos, y repito,
generen esos ciudadanos participativos de la vida nacional con valores, ¿no? Y con este apego a lo local, a lo comunal, y que ahora nos está ayudando mucho y nos ordenan de manera sustantiva la Ley General de Educación Superior, ¿no? Pues de mi parte, muchas gracias a todos ustedes. Y quisiera hacer entrega de estos reconocimientos en el primer lugar, a la doctora Karina Cruz Pallares, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior otorgan el presente reconocimiento a la doctora Karina Cruz Pallares por su valiosa conferencia y aportación a la mesa redonda sobre la evaluación de los programas Educación Normal, realizado pues el día de hoy, 30 de junio de 2021. Muchas gracias, doctora. Igualmente, damos reconocimiento de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior al maestro Jorge Luis García, ¿no? Por esta presentación que nos hace. Gracias, maestro Jorge Luis García, por todas sus aportaciones. Al doctor Pedro Flores Vázquez, le agradezco, doctor Pedro Flores Vázquez, esta presentación. Al maestro Ricardo Chávez López, igualmente, nuestro amplio reconocimiento de toda la familia CIES a la aportación de la calidad de la educación superior para las escuelas normales. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a cada uno de los integrantes de esta mesa redonda, a todos los panelistas. De verdad les agradecemos su labor, su noble labor de participar con nosotros. Gracias a todos los participantes, a todos los asistentes a esta mesa redonda. Y no nos resta de verdad más que agradecer nuevamente todas sus aportaciones interesantes. Gracias por sus amables comentarios e invitarlos a nuestra siguiente sesión webinar que se llevará a cabo el día 8 de julio. En donde estaremos hablando respecto al modelo de acreditación en Chile. Será a las 11 de la mañana. Les estaremos enviando nuevamente una invitación para contar con su participación. Gracias y reciben un abrazo muy cordial desde la Ciudad de México. Sigámonos cuidando. Nuestra familia necesita. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Así es por su 30º aniversario. Gracias. Maestro Miguel Ángel. Saludos, maestro Gracias. Jorge, doctora Karina. Un honor compartir con ustedes. Igualmente. Gracias, doctor Gaitán. Igualmente. Gracias, maestro Tamayo. Bien por su atención y apoyo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enhorabuena para CIES, enhorabuena para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Cuídense.